nos acompaña el doctor Iván Hidalgo, ex viceministro de Desarrollo Social y además actual especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, le doy la bienvenida, señor Hidalgo. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias en Digital. Vamos a cambiar de tema un poquito, un tema que realmente preocupa y que ha estado en los titulares y en las discusiones, en los corredores también de las universidades, imagino. El aumento de la pobreza monetaria durante el 2017 en un punto hasta alcanzar, según INEI, 21,7%. Bueno, esto es auspicioso porque algunos dicen que es mucho más grave, alcanzando el 31,7%, ha generado, como le decía, titulares y varias discusiones. En Lima la pobreza ha aumentado de 11 a 13%. En la Sierra Rural, casi la mitad de la población está golpeadísima, 48,7% es pobre, 4 veces más que Lima. Y la pobreza en la selva también ha aumentado. Los más perjudicados son los niños, decir 122.500 nuevos niños se sumaron a la condición de menesterosos en nuestro país. ¿Qué ha pasado, señor Hidalgo? ¿La pobreza es producto de que tenemos una economía insuficiente, es producto de la desigualdad, de la mala gestión? ¿Qué está sucediendo ahora con este aumento? ¿Qué hay detrás? Los últimos 7 años han significado el fracaso de la política social. Los últimos 7 años lo que ha habido es crecimiento de la anemia, crecimiento de la desnutrición crónica urbana, ha habido un declive en la atención de vacunas, ha disminuido la atención del paquete CRED, que es para el niño sano, ha disminuido la lactancia materna, es decir, si continúe son simplemente cifras negativas cuando se ha triplicado el presupuesto. Entonces no hay sino algunas explicaciones que inclusive estamos viendo las últimas horas, ¿no? Encontrar almacenes llenos de micronutrientes. Seguramente cuando investiguen más verán que hasta no se sabe el destino de muchas vacunas. Es decir, ha habido mala gestión, ha habido indiferencia realmente ante un hecho de nuestros niños son los más vulnerables. Usted ha dicho con propiedad 21, que es la inferencia estadística de un estudio. Sin embargo, en los niños es el 40%. O sea, la pobreza es el 40% en los niños. O sea, es mucho más. ¿No? Presente en los niños que, por supuesto que en otros sectores. Y eso obedece a que la pobreza, si bien es cierto, es medido técnicamente por el nivel de gasto de las familias per cápita, de una canasta familiar, que es ya un tema, un algoritmo más técnico. Sí, pero nos gustaría que después nos explique en qué consiste una canasta familiar. Ah, perfecto. En cada región hay una medición que hace el INEI de canastas familiares. Evidentemente la canasta de Apurímac es diferente a la de Loreto. ¿Por qué? ¿En qué cambia? Por los hábitos de consumo. Okay. En nuestra sierra, seguramente la canasta está constituido por productos autóctonos a un valor determinado. En la selva son otros productos que constituyen dicha canasta familiar. Todas estas canastas se promedian a un promedio nacional. Tiene que llegar a una cantidad de calorías, imagino, por día. Y una cantidad de calorías que está en relación al precio de dichas canastas, y es una inferencia estadística que nos da una cifra sobre el nivel de gasto de las familias para adquirir esas canastas, para luego ahí definir la condición de pobreza extrema, el que no tiene ni para comer, pobre, el que tiene para comer y los gastos indispensables mínimos, y el resto son no pobres. Esa es una manera de calcular la pobreza. ¿Por qué no diferenciamos el costo de la canasta del extremo pobre, del pobre y aquel que tiene para comer y un poquito más? Sí. Según el INEI, ¿no? 732 soles es la línea de pobreza extrema, canasta básica de alimentos, cuyo, en todo caso, por debajo de dicho valor, si una familia per cápita gasta de 4 miembros. 4 miembros, ¿Qué es el promedio? Más o menos el promedio. Más o menos el promedio. Aunque la verdad que en nuestro país las familias son de 8 o 10. Por supuesto que sí. En las zonas pobres, ¿no? Sí, pero esta medición es igual, un promedio del Perú, ¿no? Que siempre es una inferencia estadística. Entonces, lo que significa que para el INEI, para el estudio de la pobreza por nivel de gasto monetario, porque hay otras dimensiones de la medición de la pobreza, ¿no es cierto? Sí, porque la pobreza es multidisciplinaria o multidimensional, perdón, en el Perú. Este es un nivel de gasto. O sea, acá solamente es el tema monetario. ¿Cuánto gasta pero la familia? La pobreza tiene otros Ahora, ¿por qué matices? La pobreza ha subido? Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Por qué ha subido la pobreza? Primero, el principal programa social es el empleo, no los programas sociales que conocemos, es el empleo. O sea, el empleo cayó. El empleo cayó. ¿Por qué? Y el salario cayó también. Exacto. Porque simplemente el crecimiento económico bajó. ¿No? Por ejemplo, la construcción se paralizó. Claro, al ralentizarse la economía, lo que pasa el resultado concreto es que no hay empleo, o empleo precario, o lo más grave, o empleo informal. O subempleo también. O subempleo, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza principalmente, y por primera vez hay más pobres en la urbe que en el campo, esta
subida de la pobreza. Pero si vamos más al fondo del asunto, vemos y habría que analizar las causas de la pobreza. Si bien es cierto, esto es una medición monetaria, existen otras. Por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. Si hay carencia de agua, de saneamiento y luz, evidentemente la familia va a estar en pobreza. Si hay carencia de alimentación, evidentemente las familias van a estar en pobreza. La pobreza estructural en el país es en función del nivel de desnutrición de los niños y la anemia. Y ahí los resultados son catastróficos. Aumentado, sí. Del año 2005, la anemia estaba situado en el 55%. Al año 2011, 55% de los con... niños menores de 3 años. Okay. Que es anemia, la falta de hierro en la sangre, ¿no? Para en términos bien sencillos. O sea, los niños menores de 3 años en nuestro país, el 55% el año 2005 tenían anemia. Ok, ¿ahora? Al año 2011, esto declinó hasta el 41%. Mejoró un poquitito. Mejoró, bueno, no, fue bastante interesante, bajar casi 15 puntos porcentuales. El drama es que en los últimos al 41. El drama es que los últimos 7 años, en vez de seguir declinando, porque será la tendencia, a la baja, ha aumentado a 43.5%. En 7 años se ha aumentado la anemia. Desnutrición, igual. 2 puntos. Sí, exactamente. Pero claro, pero 2 puntos significan... Sí, eso es grave. En la zona urbana, con mayor razón, hay un tema de desnutrición. Es decir, ¿y por qué es importante entender la desnutrición y la anemia? Son importantes para entender la pobreza. Porque un niño, si su madre no ha sido bien alimentada y por lo tanto bien alimentada, va seguramente a dar a luz un niño sano. Si hasta los 2 años ese niño no está bien nutrido, sencillamente no tiene futuro ese ciudadano peruano. O un futuro bastante difícil. Porque no va a poder entender lo que le enseñan en la escuela, no va a acabar la secundaria, no va a tener acceso a educación técnica ni universitaria. Y como está comprobado científicamente, lo que va a pasar es que ese adulto enfermizo, en ignorancia, sin capacidad de elaborar, lo que va a pasar es que se va a volcar al alcoholismo, va a ser violento en la familia y va a tener muchos hijos que no va a poder dar. Va a tener una problemática bastante grave y profunda. Eso es lo que está pasando. Por eso es importante atacar el tema de raíz y eso no se ha hecho. Ok, vamos por partes. Nuestras necesidades han aumentado en los últimos 10 años porque parece que por la última medición pareciera que hoy necesitamos lo mismo que hace 10 años. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es el limitado acceso a Internet o a los celulares. ¿Nuestras necesidades han aumentado o se mantienen siendo las mismas? No, siempre hay un... Avanza la tecnología, avanza la necesidad de tener acceso a ello. Eso es obvio. Pero lo más importante... No, pero en general, eso es solo un ejemplo simple y básico. Sí. Nuestras necesidades aumentaron porque la canasta no aumentó. O sea, mejor dicho, la canasta o el sueldo no aumentó, más bien bajó. Claro. Y la necesidad aumenta y no va de la mano, no hay empleo. Al no tener empleo, la gente simplemente gana menos. Y al ganar menos, gasta menos, y al gastar menos, porque no tiene dinero en el bolsillo, compra menos alimentos. Y al comprar menos alimentos, obviamente los niños, y tenemos ese problema, no hay que comer, sube la desnutrición, sube la anemia. Okay, ese es un tema de causa-efecto. Sí. Entonces la necesidad aumentó, pero lo que no aumentó, pero más bien es el ingreso que bajó y también bajó el salario nominal, como le llaman, y bajó también el empleo, obviamente, porque en falta de empleo no hay estas cifras siempre el dinero traigo, necesario. Sí, y siempre traigo las cifras para primero lo vean el conductor, que son cifras oficiales. Mire qué interesante y donde la acción del gobierno debe inmediatamente de reflejarse. Fíjense. De 0 a 14 años, 40% de la población es pobre. O sea, no hay duda que hacia la infancia, primera infancia, es la ventana de oportunidad que tenemos que trabajar y no se ha hecho. Segundo, ¿no? Interesante acá, los pobres, ¿cuáles son las condiciones de vida? Miren, el 42% viven aún en adobe. Piso de tierra. ¿Y por qué quiero resaltar eso? Piso de tierra, porque obviamente cuando el piso es de tierra, el niño gatea, mano a la boca, infección diarreica, 3 infecciones, niños en desnutrición, ya obviamente la anemia. En piso de tierra, 60% de la población. Todavía 62% de nuestros conciudadanos viven con calaminas o similares. Imagínense en la selva vivir con calamina. Pero lo más terrible de esto, que el 70% no tiene... Calamina por el calor y la lluvia, en fin, por todos estos climas extremos que tenemos. No, el 70% no tiene acceso a la propiedad, por lo tanto, no tienen cómo palanquear financieramente un emprendimiento porque ni siquiera es propietario de lo que tiene viviendo en sus terrenos. O sea, ¿por qué dice usted no tienen acceso? ¿Porque están fuera del sistema? ¿Casi no existen para el sistema?
Claro, sí, porque si no tienen el título de propiedad de su terreno o lote, nadie le va a dar un préstamo para emprender. Okay. ¿No? Luego, 74% dicen tener en la estadística red pública de agua, pero en la zona rural, ¿qué significa agua potable, entre comillas? Un puquial, un tubo, en el puquial defecan los animales y tienes agua contaminada a domicilio. No es agua potable. Para ellos ya es eso, agua potable. Así es. Entonces, Claro, eso y está usted está pésimo. explicando lo que significa. Ajá. Y dicen que tienen 41% de red pública de saneamiento, pero el 21% aún lo tienen en silos. Es decir, un silo a 5 metros de la vivienda lo que provoca es infecciones. ¿Por qué? Porque los vectores de las infecciones simplemente van a provocar más infección en los niños. El 24%, solo para mostrarle que... Usted lo que está mostrando es el deterioro de los servicios básicos, Sí. ¿no? Los servicios públicos de educación, de salud, de agua, desagüe. Y paralelamente a qué es lo que hay que hacer, o sea, no hay magia. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. No, los grandes megaproyectos son interesantes, pero esto es lo importante. El 24% de nuestras viviendas en estos sectores pobres utilizan estiércol de animal o leña. ¿Qué significa? Que infectan al niño, 3 infecciones respiratorias, niño en Sí, anemia de esta gente desnutrición. hace lo que puede con lo que tiene Así es. para Y salir podemos adelante. Y seguir además eso. estamos hablando de zonas a media o 40 minutos del Jockey Plaza. No estamos hablando... Detrás de Palacio Así de es. Gobierno, Pampa de Amancaes, Rímac. Detrás de Palacio de Gobierno, tuberculosis, desnutrición, anemia. Si ahí ni siquiera hay una acción del Estado para poder erradicar de esa zona, imagínese el resto del país. Como bien indica el presidente Vizcarra cuando hace sus visitas muy inteligentes e interesantes, ¿no? Si acá en el colegio tal que está en la vía expresa no Ocurre llegan esto, los ¿qué libros, pasaría? imagínense el resto. Ahora, el deterioro de los servicios públicos de educación y de salud, le hago una pregunta más Sí, general, sí. por ejemplo, ha hecho de que miles o millones de peruanos hayan puesto a sus hijos en colegios privados o hayan huido a hospitales públicos o no? En Necesariamente. parte, en Lima, en algunas ciudades, pero quizás lo más grave es esto. El 24% de los niños ni siquiera asisten a la educación inicial. 24% está. de Y niños, ¿hablamos de justamente niños de todo el Perú? De los ¿O estamos niños hablando en de los niños pobreza, pobres? en pobreza. Solamente estamos Pero enfocados obvio, a eso. ¿Ok? claro. Y de la primaria, ¿no es cierto?, secundaria y superior, el 89% no tienen acceso a O educación sea, técnica. hay niños pobres que sí van al colegio. Sí van, ¿No? sí. El 24 no va. De 3 a 5. ¿Qué diferencia sí. un niño pobre que sí va al colegio y Ajá. un niño pobre que no va al colegio? Si los dos son pobres. A ver, ahí vamos un poco al el tema de educación. El gran esfuerzo que se tiene que es elevar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación no estriba en el Perú, un hecho atípico, que en otros países a mayor nivel de ingreso, mejor acceso a educación. Sí, En claro, el por Perú, eso se lo presumo. no siempre es así. Ok. O sea, tanto aquel que no Mayor tiene ingreso y no acceso, se invierte en educación. mayormente. O sea, en el Perú no se aplica esa regla. A veces tanto la educación pública como privada es mediocre, Sí, sí, claro, lo sabemos. ¿no? Entonces ahí hay un Sobre problema. todo la pública, ¿no? En la privada hay más opciones. Pero para el que quiere transitar de la pobreza a sectores medios, hay una franja donde eso no es visible. Entonces lo que hay que hacer ahí es temas estructurales, ¿no? Mejorar la calidad de los docentes, la capacitación, pero también temas más diría, de estrategia. Del colegio, los niños deben salir, o jóvenes, disculpen, deben salir con un oficio. Salen a nada. Es decir, de la secundaria en el Perú salen a nada. Y teniendo tan precaria la educación tecnológica, realmente igual, si es que acceden, estamos viendo, fíjese, 9 de 10 no acceden, pero los que acceden, ¿no? A la Ni educación siquiera superior, dice usted. superior, tecnológica, ya ni hablar de la universitaria, tecnológica, inclusive los institutos están pues en... ¿Cuántos claro, acceden? ¿El 10%? El 10%. El 10% Sí, solamente de este así grupo es. de gente Pero pobre pobres. que se ha educado Sí. accede a la educación Entonces, superior. no podemos hablar de un país justo ni equitativo. No. Acá hay un doble rasero. Aquel que puede y aquel que no puede y no recibe realmente el soporte de un Estado que debe ser igual para todos. Esto para hablar en este tema. Ya ni hablemos de los temas de acceso a la salud, Sí. ¿no? Que es también un tema Denos un importante. perfil, denos un Sí, perfil. Mire, Para pasar a las preguntas que le quería sí, claro que sí. Miren, de la población que tiene algún tipo de salud, ¿no? 82% lo tienen, de los pobres, 82. O sea, hay 20 que Sí, no estamos tienen nada. enfocados. Supuestamente, los que no tienen nada deberían tener la atención del Estado. Obviamente, el que puede va a un privado, obviamente. ¿no es Sí, cierto? claro, pero de este ¿De 100% de los pobres solamente el 82 puede Así acceder y el 17 no tiene Nada. nada. Se curan por la gracia del La cosmos. gracia de Dios. Ya. Aquí, y de este 82%, casi todos están en el SIS. Un SIS que ya sabemos cómo El anda. Seguro Integral de Salud, sí. Desfinanciado, que realmente pues no cubre los... Y esto tiene que ver, y acá este cuadro es bien interesante, que el perfil epidemiológico ha cambiado en el país.
Ya no son las enfermedades de antes, sarampión, viruela, ¿no? TBC, inclusive rebrotó el TBC, pero bueno. No, ahora tienen otro perfil. Fíjese, aquí el 25% tienen enfermedades crónicas. ¿Qué son enfermedades crónicas? Hipertensión, artritis, asma, diabetes. Sí, la diabetes. Imagínense, ¿está preparado el Estado peruano para este nuevo perfil epidemiológico? Y es un costo elevado para el Estado. Pero lógico, no lo atienden, no lo atienden, no hay manera. O sea, va a tomar una pastilla, una atención, después de 4 meses el especialista, las pastillas que son de las dosis, no hay acceso realmente. O sea, así como no hay una política macroeconómica en el país, tampoco hay una política, ¿cómo le llamaría esto? No, debería haber un marco macroeconómico social o un marco pero macrosocial. no hay una política macroeconómica social o un macrosocial. Hay política social. Lo que hay es política sectorial individualizada y no existe una articulación. ¿Y qué son los programas sociales? ¿Acaso no están dentro de una política social? No, justamente, los programas sociales, si no están articulados, no tienen un sentido. Y voy a dar un ejemplo bien sencillo. Sí, por favor, mire, para entenderlo mejor. Por supuesto. Mire, tema de desnutrición. Si cada sector participa en función de su real entender, no hay un efecto. Primer elemento, focalización. Le doy un ejemplo. Pensión 65, que es la pensión no contributiva, ¿no es cierto? Pensión 65, en la ley ¿qué significa? Él es un funcionario público, solo hace lo que la ley te da como mandato. En el sector privado tú haces todo lo que la ley no te prohíbe, ¿no es cierto? Pues, indica que pensión 65 va a población extremo pobre mayor de 65 años. Hay 2 millones de peruanos mayores de 65 años y hay 5% de pobreza extrema, por ser generoso, porque es 3.8, 5%. Por lo tanto, los beneficiarios deberían ser 100.000, ¿no? De 2 millones de peruanos mayores de 65 años, 5% de pobreza extrema, entonces 100.000 deberían ser los beneficiarios. Esto para hablar de focalización, es decir, dinero que no se aplica al foco es dinero perdido. ¿Dónde va ese dinero? ¿Cuántos beneficiarios tiene este programa? 550.000. No 100.000, no, es lo que 550.000. 550.000, o sea, casi 4 veces más o 5 veces más de lo que debería ser. Ya, un ejemplo. Segundo, programa Juntos. ¿Pero cuánto reciben de dinero? Ellos reciben 250 cada 2 meses. Ok, y reciben esos 250, no es que tienen que repartirlo entre los 500. Asumo. ¿No? Okay. No. Por cada uno recibe ese monto. Ese monto, 200 y pico. Okay. Sí, claro. Entonces, programa Juntos. Cuando la pobreza bajaba, como les mencioné, de 50 y tantos a 27, o sea, bajaba la pobreza, el programa tenía 500.000 beneficiarios. Entonces, ¿cómo se explica, no es cierto?, que si la pobreza seguía bajando, el programa seguía teniendo beneficiarios. Claro, es una buena deducción. Debería tener menos. Debería si tener la pobreza menos, va mejorando. Por supuesto. Es decir, se ha actuado... Ok, pero ¿qué está pasando ahí? Nos ha puesto 2 ejemplos realmente... Focalización. O sea, lo que quiero ¿Pero indicar... qué hay detrás? ¿Corrupción? No. ¿Mala gestión? Eso es algo que yo no puedo... Pero lo que sí les puedo decir es que han faltado criterios técnicos, herramientas para usarlos en función de la política social y no para hacer proselitismo político. Se ha gastado, mal utilizado. Y les doy cifras. ¿Qué se hizo entre el 2006 al 2011? Y quiero marcar bien el tema. Se redujeron 82 programas sociales a 26. Se focalizó estos programas fusionados a 880 distritos donde eran los más pobres. No donde tengo mi bolsón electoral, no donde nací, donde me votaron más, no. Donde lo necesitaba. Y lo que se hizo es que todos estos programas sociales vayan a esos 880 distritos más, porque no están en Lima, pues. Están en la Sierra y Selva, mayormente. No digo que en Lima no haya bolsones de pobreza, pero mayoritariamente no están en la costa, están en Sierra y Selva. Se eligió y se destinó para allá. Ahí, se destinó, con la convergencia de los programas. Segundo elemento, focalización. Persona por persona, con DNI, para evitar que los dineros vayan... Sí, se dispersen por otros lados que no tienen... Sí, donde atienden hasta personajes de la farándula, ¿no es cierto? Regidores que llevan a los familiares a los programas. No es a demanda. Eso tiene que ser una encuesta, una ficha socioeconómica, y el que es pobre se pone en la fila y se le atiende. Está hablando de organización, punto. Pero nada más. ¿No? Sí. Y yo quiero entender de que realmente pues ha habido proselitismo, había la farsa de la inclusión social. Yo lo digo con su nombre completo. Y también corrupción. La farsa de la corrupción. Y también corrupción. Sí. No, es evidente. Porque atender a alguien que no corresponde, eso es corrupción. Es corrupción. Porque viene el amigo, el primo, en fin. Por demanda, ¿no? Entonces, focalización, articulación. Eso era el ejemplo que quería decirle, ¿no? Por ejemplo, el tema de desnutrición. Todos tienen que ir a la vez. Supongamos que se le da agua potable. Supongamos, agua potable. Avance, sí. Que hay un milagro de la naturaleza y le den agua potable porque lo que es agua a domicilio. Muy bien. Pero si el piso es de tierra, el niño se vuelve a infectar.
Y a lo mejor, si no lo desparasitan, el niño se vuelve a tener los bichos, parásitos. Bichitos, sí. Entonces, todo tiene que ser paralelo, Así a la vez, es agua, saneamiento. En el sector rural tiene que buscarse mejorar el ingreso O sea, de una los mejora campesinos. transversal, ¿no? Sí, claro. Y articulada. En el sector agropecuario está el 60% de los pobres en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Zanjas de filtración, cosecha, reforestación, canales de irrigación, tiene que haber asistencia técnica, mejora de semillas, porque en la zona de sierra, por ejemplo, para citar un ejemplo, la gente tiene media hectárea y una vaca flaca. Lo que tienes que hacer es darle la semilla, que eleve la cantidad de pasto, la vaca en vez de producir 2 litros produzca 6 u 8, para que pueda vender el excedente y los niños alimentarse. Y los 5 cultivos que hay en esa media hectárea tienen que mejorar su productividad. Esa es la realidad, no es la ficción. Hacer los puentes de 6 metros, que significa pasar bolsas de papa a lomo de bestia a que pase un camión y eleve la productividad. Pero ante algo tan básico como lo que usted está haciendo, que aparentemente no se está haciendo, Sí. por algo usted lo está marcando, Sí. por ejemplo, cuando hubo ese tema de la papa, ¿no? Y que el gobierno finalmente tomó la medida demagógica para muchos, como Sí. la inefectiva compra de papa, ¿no? Que Había un ¿no? programa, En lu- Sierra Exportadora. Sí, claro, sí. Y nunca se les ocurrió exportar papa. Claro, y además en lugar de frenar el ingreso de productos subsidiados, Imagínese, ¿no? sí. Se pusieron a comprar papa y a ponerla en todos los programas sociales y en todos los lugares Mucho del Perú. viajecito, mucho Entonces, papel couché, mucho evento pues en los hoteles de lujo. La verdad, pues, ¿no es cierto? Mucho sueldo. o sea, estos ministros poco del para lujo no cooperativo. hicieron gran cosa estos últimos No tiempos. lo circunscribiría a estos últimos. Sí, no, ¿ah? yo sé, esto viene de mucho Los tiempo resultados atrás. están ahí, las estadísticas, los resultados. La política Pero ¿desde pública qué se ha gobierno aprobado. se agravó? Por eso yo marco bien, ¿no? Usted trabajó para el gobierno del señor Alan García Por eso. Pérez en el 2000. 6 6 al 2011, sí. ok. Por eso yo marco bien. Los resultados se marcan por periodos presidenciales. Así tiene que marcarse. Los resultados también. En pobreza, desnutrición, anemia. Usted ha marcado y sí, dice que Y la es pobreza... las cifras oficiales. Ok. Bueno, ha hecho una promoción a su gestión durante ese tiempo. No, la 2006, gestión de 2011. muchos funcionarios, no la mía, ¿no? Ok, Obviamente. bueno, pero Sí. la suya también como viceministro Ujú. en este aspecto. Según el último informe, con 250 soles mensuales en la sierra o 300 soles en Huancayo, en Cusco, ya no se está en pobreza. ¿Esto es real? No, igual. Este es un nivel de pobreza que es por gasto monetario, insisto. Hay otras medidas, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. Acceso al agua, al saneamiento, a la electricidad. Existe también hacia adelante un reto, buscar que la pobreza se mida multidimensionalmente. También hay otros factores, acceso a la educación, calidad de la educación. Sí, en esto de multidimensional, yo estaba leyendo Sí. que se habla de pobreza moral, pobreza de la confianza interpersonal, pobreza de la democracia, una serie de factores que uno hay ni algunos escucha. utilizando la felicidad, quizás algunos son muy sofisticados Sí, aún para sí, una sí, realidad, bueno. pero hay otras que Ahora, sí habría quiero que hacerle una colocarlas. pregunta que para mí es importante. La CONFIEB ha dicho que ya estaba, porque lo escuché en una entrevista, que ya estaba visto que la pobreza aumentaría y lo explican solamente por la caída del empleo y la caída de los salarios. Que era previsible, totalmente. Era Era previsible. ¿Pero solamente son estos dos factores, caída de empleo y caída de los salarios? No, también ¿O hay la otros falta- la factores falta o de razones de efectividad. fondo que pueden haber hecho que aumente la pobreza en el país? Yo creo que habría Mire. más. Algunos hablan de la recesión industrial, 4 años seguidos, de la parálisis de la claro. construcción, que explica lo de la ola de despidos y pérdida también de empleos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la ralentización de la economía y en estos sectores claves ha tenido un efecto. Pero también hay que aclarar que no solamente es crecimiento económico, para eso se estructuran la política social y sus programas sociales que tienen que estar atentos al efecto anticíclico para adelantarse a dichos productos. Si se sabía que existía la posibilidad de que De se que incremente la pobreza urbana, lo que se activa son los programas habilitadores, aquellos que generan empleo y solucionan los problemas de la gente en Ajá. zonas zonas de pobreza. La política se va activando en función de las realidades. En crecimiento económico uno no va a estar pues promoviendo dichos programas de ninguna manera, pero cuando falta el empleo, obviamente que sí. Entonces ha faltado Se entiende porque van a compensar y van a ayudar en ese obvio, momento en un tan momento crítico. determinado, hasta que se vuelve el ciclo económico al crecimiento y uno va dejando de Ok, y eso no se actuar hizo. ahí. No, Ahora, ni urbano ni rural realmente. hay dos factores, ¿no?, dentro de las políticas para poder ayudar a tener más ingresos y mayor plata en nuestro país. Por ejemplo, muchos hablan de que tenemos un modelo primario exportador que ya no es sostenible, por un lado. Por otro lado, se habla de que
se podrían crear y hacer y fomentar más políticas públicas y políticas de gestión que intenten diversificar la producción, y esto haría que la economía sea más sostenible y que generaría mucho más empleo de lo que existe en nuestro país. Y también se habla de la famosa presión tributaria y los ingresos fiscales que también se cayeron y que también hay que trabajar mucho en eso, además de todo lo que se sostiene de la inversión pública, el aumento en la inversión pública, aunque el presidente, el ministro Tuesta, el ministro de Economía, ha dicho recientemente que lo que él propone es cortar el gasto corriente, condicionando justamente la inversión pública. Entonces, acá hay varios factores que le he tocado. No sé Mire, si le gustaría a usted analizar un poquito supuesto. eso del modelo primario exportador, del tema de las políticas fiscales y los ingresos fiscales. Mi tesis de hace muchos años como ingeniero economista justo fue ¿no? la estructura de las exportaciones, ¿no? Esa estructura que en su momento, en esas épocas, era 75-25. 75 tradicionales, 25, ¿no? Okay. Hasta hoy día, pasando, y sigue igual. Sigue igual, claro. O sea, ya no se sostiene más. No sostiene más. Por un lado. ¿Por qué? Segundo, a ver, para partir en un orden de entender ambos mundos, lo económico y social. Expliquémosle al público Sí. cuál es la tradicional y cuál es la no tradicional. La no tradicional es aquel que tiene un valor agregado, es decir, un momento en cual la manufactura interviene tanto en mano de obra como en maquinaria para exportar un producto elaborado. Materia prima es aquella que se exporta prácticamente en su condición natural. ¿Y El cuál es oro, nuestro la producto plata. elaborado? ¿Cuál es nuestro producto elaborado estrella? Bueno, ¿Hay realmente, no, todos nuestros agroexportación, se puede decir que es una estrella, ¿no? Ajá. Sí, pero Ok, el espárrago, todo lo que pero sale. si nos damos cuenta, igual es espárrago congelado, espárrago en conserva, eso es lo máximo que hemos alcanzado. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Máximo que hemos alcanzado. Ok, pero para entender Ese es esos el no dos tradicional. mundos, Y el tradicional entonces, el oro, es la el oro, el plata, cobre, los los minerales que metales van tal que cual. siempre están en buen alza y Sí. siempre estamos esperanzados en el Harina buen de precio, pescado. ¿no? Internacional. Y por eso estamos siempre tranquilos quedándonos en este modelo primario exportador. Y ahí voy a tomar el ejemplo para que quede claro. Miren, si el Perú quiere desarrollar, no solo crecer, desarrollar, porque se crece cuando los minerales tienen buen precio. Sí, claro. Y después, no, desarrollar, necesitamos elevar nuestra competitividad. Nuestra competitividad tiene que ver con los factores de productividad. Productividad que están ligados al capital humano. Fíjese bien lo que estoy hablando, capital humano. ¿Y qué es capital humano? Educación, salud y nutrición, por lo que explicaba antes. Un niño malnutrido no va a tener posibilidad de educarse bien y no va a ser un ciudadano productivo. Por lo tanto, no vamos a tener potencialidad hacia el futuro. Claro, no solamente como persona, como país. Primer elemento. Segundo elemento, el mundo está cambiando y tenemos que entrar a un proceso de planificación prospectivo. ¿Qué es lo que va a pasar en el ¿Qué es Perú? un proceso de planificación prospectiva? En función de escenarios futuros, uno va haciendo políticas públicas ahora. Y justo el ejemplo que justo voy a llegar es a la pesca. Okay. Si el mundo al año 2030, para citar un momento determinado, cambia de eje, es decir, toda la demanda va a estar en Asia y va a decrecer el de Estados Unidos y Europa, la demanda. Ese es el escenario prospectivo. Okay. En el 2030. 2030, 2050 va a ser mucho más acentuado. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros planificando el desarrollo de nuestro país, verificando realmente esa demanda que va a haber potencial en esta parte del mundo? ¿Vamos a poder nosotros producir y competir? Tenemos los puertos, los aeropuertos, las carreteras que integren geoeconómicamente nuestros valles. ¿Qué productos son los que van a ser necesarios? Claro, los que van a tener mayor demanda para esas zonas, o por lo menos... Entonces, malas noticias, porque también esto es un tema de tecnología. Ya se está creando un sustituto al cobre en laboratorio. ¿Cuál es? Un sustituto en el cual, grafeno, que es mucho más delgado, mucho más dúctil, con mucha mayor transferencia y transmisión de energía eléctrica, dúctil, maleable y más barato, y lo van a producir en un laboratorio, por ejemplo. Increíble. Textiles, que eso ya lo estamos viendo, textiles que van a poder, ¿no es cierto?, transmitir mucha información en el campo médico o el campo de la salud. Las megatendencias es a productos sanos, orgánicos y que contribuyan a la salud de las personas. Ya sabemos a dónde va el mundo en 20, 30 años. Claro, el mapa está dado. Ya está dado. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Entonces, en vez de quemar, que se molestan los amigos, la verdad, pues en vez de estar quemando pescado, deberíamos estar sacando las proteínas para exportar, pues tiene mucho más valor que estar quemando pescado para engordar porcinos en otras realidades, ¿no? Y de esos hay 1000 ejemplos de lo que deberíamos estar pensando ahora, claro, una mentalidad de futuro, en función
planeamiento prospectivo, escenarios, no la planificación de llenar un papelito cada año y aumentarle 3% a lo que tú estás haciendo, ¿no? Bueno, eso es por explicar, ¿no es cierto? queda absolutamente claro. ¿No? ¿Por dónde debemos Adaptarnos a transitar? los requerimientos del futuro. Y para eso, ¿qué Apuntar a necesitamos? Ciudadanos en capacidad de gerenciar y en capacidad o sea, de innovar. tiene que haber mucho desarrollo científico y tecnológico. Y de capital humano. Y capital, ¿no? Claro, parte Y de la para educación. capital humano es desnutrición, la anemia, la estimulación temprana. No hay que olvidar que los sentidos del ser humano, el oído, la vista, se desarrhan en el vientre de la madre. ¿Eso es lo que sería diversificar la producción? ¿Que es lo que estábamos hablando antes? No, ¿O parte de la yo voy diversificación? voy un poco más a la base. El capital vendrá en función de demanda internacional, que quizás habríamos que preocuparnos también es quiénes lo van a desarrollar, quiénes lo van a llevar a cabo. Si no hacemos esta reforma de la política social para que nuestros niños tengan igualdad de oportunidades para poder innovar, para poder tener conocimiento y administrarlo, vendrán otros a hacerlo. ¿Entiendes? O sea, al final tendremos mano de obra barata, pero no, los peruanos estarían fomentando el crecimiento de la innovación si no buscamos que nuestros niños puedan ser inteligentes. Y eso es, al final, ese gran objetivo de largo plazo se condice con lo que hay que hacer ahora. Y el ahora, como los niños no votan, quizás algunos no están interesados en invertir donde se debe. Hay que invertir en aquellos que no votan, en los niños y en las madres gestantes. Eso creo que es lo más importante, porque siempre una empresa va a venir en función, si acá tenemos recursos, materias primas y mano de obra barata, obviamente vendrán. Eso no es tanto el problema. Es cuánto nosotros vamos a forjar una sociedad en la cual los peruanos tengan las mismas oportunidades para poder innovar y también participar en la distribución de las ganancias, de los ingresos, de la demanda que en el mundo que es creciente y demandante. Perfecto, para ir terminando, dentro de lo que han anunciado el Premier en su presentación y finalmente este nuevo gabinete, ¿no? En el sentido de las políticas que van a implementar hasta fin de año, o finalmente lo que quieren hacer en estos 3 últimos años. 3 años en el Perú es un montón o es poquito, Sí. Es un montón. Es bastante tiempo. Es un montón, en el Perú por lo menos es bastante Sí, tiempo. claro que sí. Quizá en China no es nada, porque Así los tiempos allá son 50 años, en fin. Un par de segundos. Así es un par de segundos, 3 años. Como política y gestión, la inversión pública, como ha dicho el Premier y el presidente, debe ser prioridad, que no debería estar condicionada a la meta del déficit y los ingresos fiscales. La prioridad debe ser la inversión privada. ¿Por qué? Porque es el 80 del 100%. Lo que la inversión pública debe mejorar es su eficiencia. O sea, más del 20% es difícil que puedan asignar en función del escenario fiscal. Claro. Es decir, eso tiene que hacerlo más eficiente, y más eficiente con medidas concretas para evitar la corrupción y hacer más expeditivo la ejecución de los programas, ¿no? Ok. Por un lado. Pero el motor principal Es la inversión evidente privada. es la inversión privada. Ese es ¿Y el radica en qué? motor. Radica en promover, en dar las condiciones, y si bien es cierto, tenemos que fijar también nuestra posición para que no se busque evadir las condiciones ambientales, pero tenemos que reconocernos algo que quizás nos cuesta mucho a muchos peruanos, pero hay que ser reales. El Perú es un país minero. Y en cuanto a la minería, es la capacidad de potenciar nuestros ingresos, los recursos que el SUNAT seguramente recaudará, para poder esto redistribuir sabiamente en la población. Redistribuir en el sentido no de darles dinero, no. Mejor educación, mejor claro, salud, mejor sí, nutrición. sí. Pero eso es Que se realmente transformen eso en los servicios básicos de minería, calidad. construcción. Ahora, Es no más, somos un país petrolero. No. Y se está haciendo una refinería que cuesta Pero- 5.500 o 5.400 Exactamente. millones de dólares. ¿Y cuántos proyectos mineros realmente se han dejado de No, y potenciar? ahora mismo han dicho de que los van a dejar todavía por ahí. Y siempre con cifras, ¿no? Justamente para evitar. Sí, sí, está muy bien. Apurímac, de ser la región más pobre, mire cómo está ahora. Denos la Apurímac- cifra, por favor. Bueno, Apurímac dejó de ser la región más pobre para estar en el rango medio. Increíble, en tan pocos años. Las Bambas, todos los proyectos que están colaterales a ellos. Y Cajamarca, que cuando uno por tierra o por aire va a Cajamarca, es imposible pensar que Cajamarca sea la región más pobre del Perú. No hay manera de poder Pensé ver. que la más pobre era Huancavelica. No, Ya no. Cajamarca. Aquellos que tuvieron una visión anti-inversión privada y que han condenado a su pueblo a ser en la región más pobre del Perú. Increíble. Cajamarca. No hay manera ¿En de que este Cajamarca momento sea pobre. superó a Huancavelica? Sí, claro. Es la primera región, está inclusive en el primer puesto, o sea, lamentablemente, ¿no? Yo conozco a Cajamarca y es una cosa impresionante cómo una región tan rica en todo, en ganadería, en pecuaria, en turismo, parada
por la insanía de algunos dirigentes que lo que creen todavía que se puede salir de la pobreza sin crecimiento económico. Es una cosa impresionante. Bueno, ya sabemos los países que tienen ese modelo, cómo andan, ¿no? Ok. Bueno, usted ha hecho realmente un recorrido y nos ha hecho transitar por los diferentes temas en relación al tema de la pobreza. Es lamentable que haya aumentado. Esperemos, bueno, que las políticas que se implementen de aquí en adelante por lo menos haga que volvamos al mismo lugar, cuando esto debería ir, como usted decía, la tendencia a la baja, que era lo que se había podido lograr en los últimos años. Al menos he escuchado del mensaje del presidente y del primer ministro en el Congreso que en relativo a la política social, un sentido de entender que es intersectorial. Eso es algo positivo que resaltar. O sea, han vuelto al discurso que esto no lo arregla un programa social, un ministerio. Esa es la labor de por lo menos 8 ministerios a la vez, porque es complejo el problema, a la vez, focalizado. Ahora, del discurso político, lo que viene es la estructuración técnico-política, es decir, bueno, los planes operativos multianuales, los planes operativos integrados, cuánto dinero, busquemos presupuesto por resultado, busquemos las 128, así de complejo, de 128 acciones con las cuales vamos a darle financiamiento.